Muy bien, hermanos, buenos días. Un saludo muy especial para todos los hermanos y hermanas de la Primera Iglesia Bautista de Bucaramanga, una familia en Cristo muy especial y de verdad extrañándolos mucho durante todos estos días, pero gozosos porque al menos a través de la tecnología, podemos seguir llegando a ustedes con este tiempo de alabanza y también este tiempo de reflexión en la palabra del Señor. Reflexión en la palabra de Dios tan importante, tan necesaria, tan vital para todos nosotros en estos momentos, para nutrir nuestra fe, fortalecer nuestra esperanza, conocer más del Señor y pensar más en el propósito de Él para nuestras vidas. Porque no dudamos de que Dios nos está hablando a todos de una manera muy especial a través de todas estas circunstancias. Pero yo pienso también que quienes adoramos a Jesús, quienes seguimos a Jesús, somos quizá los primeros llamados en escuchar la voz de Dios y lo que Él está tratando de decirnos en medio de toda esta situación. Con todo, yo estoy seguro de que Dios tiene un mensaje muy especial, también en una forma muy particular, muy personal para cada uno de nosotros. Así que mis hermanos, un abrazo muy especial desde acá, un cálido y afectuoso saludo en este día del Señor. Y cada día me convenzo más, aunque hoy habemos muy pocas personas aquí en este lugar, pero el resto de la iglesia está en sus casas y cada vez me convenzo más de que en realidad no es el templo lo que hace la iglesia. La iglesia somos nosotros independientemente de donde estemos. En cada hogar está representada la iglesia y en cada hogar hay una iglesia. Así que de ninguna manera esto tiene por qué afectar nuestro sentido de pertenencia y de unidad, porque seguimos ahí, seguimos siendo la iglesia. Esta mañana yo quiero mirar un aspecto más de lo que estuvimos considerando ya en estos 2 domingos anteriores. Estuvimos hablando acerca de Noé y el diluvio universal. Ya miramos algo con respecto a lo que fue la experiencia de Noé fuera del arca, antes del diluvio. El domingo pasado miramos y pensamos acerca de Noé dentro del arca, ¿verdad? Lo que fue su experiencia dentro del arca. Ahora vamos a ver a Noé saliendo del arca, otra vez afuera, pero con la novedad de que cuando Noé y su familia salen del arca, ellos son las únicas personas, son los únicos seres humanos que han quedado sobre toda la faz de la tierra. Vamos a mirar esta mañana lo que Noé hizo. Y quiero que consideremos lo que nos dice de nuevo el libro del Génesis en el capítulo 8, los versículos 15 hasta el 22. Por favor, Génesis capítulo 8, versículos 15 hasta el 22. Abra allí su Biblia, sígame en esta lectura, hagámosla con todo cuidado, con toda observación, y vamos a ver lo que el Señor tiene para decirnos a través de este texto. Dice así: entonces dijo Dios a Noé: sal del arca con tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos. También sacarás todos los animales que están contigo de toda especie, de aves, de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Y vayan por la tierra, fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Salió pues Noé con sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos.
Todos los animales, todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies, salió del arca. Luego edificó Noé un altar a Jehová, y tomando de todo animal limpio y de toda ave limpia, ofreció holocausto en el altar. Al percibir Jehová olor grato, dijo en su corazón: no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el corazón del hombre se inclina al mal desde su juventud. No volveré a destruir todo ser viviente, como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Dios bueno, estamos muy agradecidos contigo en este día tan especial. Señor, aunque extrañamos grandemente a nuestros hermanos y hermanas en el culto del domingo, pero nos gozamos, Señor Dios, porque allí en nuestras casas, Señor, seguimos con nuestros corazones abiertos, necesitados de tu palabra, y podemos también allí adorar, alabar, orar y recibir esa palabra que tú tienes para nosotros. Padre, bendice a tu iglesia allí en sus casas, y que desde cada hogar esta mañana, cada corazón se abra a tu palabra, a tu revelación, a tu voz. Que en cada hogar, Señor Dios, en este día, se levante una oración de alabanza, se levante una voz de adoración, se levante una voz de gratitud, se levante también una voz de arrepentimiento. Señor, que en cada hogar, en cada familia, tu palabra, Señor, hoy nos hable y que haga en nosotros lo que tú quieres y que no vuelva a ti vacía. Necesitamos de tu palabra, Señor, y necesitamos de la esperanza que solamente tu palabra nos puede brindar. Gracias por lo que aprendemos de los textos que hemos venido considerando. Que tu Santo Espíritu nos hable y nos ministre hoy. Te lo rogamos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, yo quiero que esta mañana pensemos en el altar que Noé con su familia levantaron. Obviamente eso nos hace pensar en un altar familiar. Y quiero que pensemos un poco más en Noé. Noé representa en este momento, posteriormente al diluvio, representa una generación. Más bien pudiéramos decir, Noé representa lo que quedó de la generación que pereció en el diluvio, porque todo el resto de la gente, según el texto, simplemente desapareció. Noé representa a una generación, pero Noé representa también a una familia. El contexto en el que se nos da esta narrativa es un contexto de crisis. Obviamente el diluvio fue una inmensa, una descomunal crisis universal, una crisis de carácter universal. Por eso se especifica en el texto que fue de carácter general sobre toda la tierra. Ahora bien, la mención del nombre Noé implica a toda la familia. Obviamente implica a la esposa, los hijos y las nueras. No son necesariamente varias familias, sino, de acuerdo con la costumbre oriental, una sola familia, puesto que las nueras eran absorbidas en el clan de sus esposos. Entonces se formaba una sola familia. El diluvio fue una crisis mundial a causa de la maldad humana, lo que implica, dado el énfasis que se hace en la salvación de una sola familia, mire bien esto, que el problema había comenzado por la desintegración familiar. Todo eso fue cuajándose a través del tiempo, paulatinamente, hasta que vinieron las consecuencias que tenían que venir.
Y esa desintegración familiar se fue dando de una manera persistente a través del tiempo. Y sea como fuere, de todos modos Noé y su familia vivieron en carne propia esa crisis. En realidad, el diluvio fue el resultado final de la crisis de la desintegración de la familia que trajo graves consecuencias espirituales y morales a toda la sociedad. Y Noé y su familia fueron testigos de eso. Ellos vivieron en carne propia todo eso. Vivieron en carne propia la caída de los valores morales y espirituales. Vivieron en carne propia la constante y cada vez más persistente negación de Dios. Ellos vivieron en carne propia la paulatina invasión de la perversidad moral. Ellos vivieron en carne propia la violencia y la injusticia, que cada vez se afirmaron más en las relaciones humanas. Esto es realmente increíble. Pareciera que estuviéramos hablando de lo que estamos viendo hoy en nuestra propia generación, en nuestra propia época. Noé y su familia vieron cómo poco a poco en su derredor el mundo se derrumbaba espiritual, moral y socialmente. Ahora bien, algo muy sobresaliente aquí en lo que nos describe la narración de Génesis es que había una familia diferente a todas las demás. Esta era una familia temerosa de Dios. Esta era una familia que le había dado lugar de una manera especial a Dios. Esta era una familia que se había integrado en torno a Dios. De Noé se dice que halló gracia delante de los ojos de Dios, y no es representativo de toda su familia. Así que esta familia, con ese concepto que tenían de Dios y con la importancia y la trascendencia que le habían dado a Dios, ellos lo menos que pudieron hacer al salir del arca fue edificar un altar para elevar a Dios una acción de gracias. Ellos reconocieron la mano de Dios en el hecho de que habían sido guardados dentro del arca durante todo el tiempo del diluvio. Así que el altar que edificó Noé nos enseña a nosotros varias cosas que quiero que pensemos esta mañana. Varias cosas que quiero que ustedes, mis hermanos y hermanas, allá en sus casas, allá como familia, allá como pareja de esposos o como padres con sus hijos o con quienes quiera que sea que usted esté esta mañana, hay varias cosas que nos enseña el altar que edificó Noé. Por una parte, el altar familiar es un punto de encuentro con Dios. Noé edificó un altar familiar y ese altar fue un punto de encuentro con Dios. En el versículo 18, por ejemplo, dice, salió pues Noé con sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, toda la familia. Y en el versículo 20 dice, luego edificó Noé un altar a Jehová. Noé y su familia salieron del arca. Salieron del arca, pero observen ustedes lo que hacen inmediatamente salen del arca. Ellos no salieron para irse a pasear, no salieron para irse de turismo, ellos no salieron para comenzar a restablecer la empresa o los negocios o a trabajar o a poner los muchachos en el colegio. Miren, lo primero que ellos hacen es levantar un altar a Jehová. Yo estoy convencido de que con toda seguridad la experiencia de los 40 días y las 40 noches dentro del arca, bajo ese torrencial diluvio,
los transformó mucho más profundamente. Todo eso les hizo conocer más a Dios. Todo eso los hizo pensar más en ellos mismos. Todo eso les hizo pensar más en la verdadera relevancia que Dios debe tener en la vida de la familia. Ellos salieron del arca después de superar la aguda crisis y salieron para enfrentar un mundo y un futuro nuevos. No salieron para seguir siendo los mismos. No salieron para seguir con las mismas actitudes que tenían de antes, sino que salieron con una experiencia nueva y un conocimiento nuevo de Dios que los transformó más profundamente. Por eso su primera acción es: edificó Noé un altar a Jehová. La palabra altar tiene un sentido muy especial. En realidad, un altar se refiere a un lugar alto, a un lugar que sobresale por encima de todo lo demás. Se refiere a una altura, pero también se refiere a la acción de colocar algo o a alguien en alto para que se destaque, para que sea exaltado. En realidad, desde esta perspectiva, el altar simboliza, en el ejemplo que nos da Noé, simboliza el concepto y la estima en que Noé tenía a Dios. Anteriormente, el texto nos ha dicho que Noé era un hombre justo, que Noé era perfecto entre los hombres. Y también nos dice que Noé fue un hombre que caminó con Dios. O sea, llevó una viva relación personal con Dios. Noé conocía íntimamente a Dios, puesto que tenía una seria relación con Él. Todo eso se reflejó, obviamente, en su familia. Y eso lo podemos comprobar por dos hechos sobresalientes en este texto. Primero, la familia de Noé se salvó, ¿ya? Se salvó, eso nos dice el versículo 18. El hecho de que salieron del arca significa la familia de Noé se salvó. Y la salvación, esa salvación, se la debían a Dios. Ellos reconocieron que se habían salvado por la gracia y la misericordia de Dios con ellos. Y por otra parte, en el acto de edificar el altar estaba toda la familia. Toda la familia estaba involucrada. El altar al que se refiere el texto era algo que se hacía, una cierta estructura que se hacía con piedras o con rocas grandes. De modo que es fácil imaginar cómo cada miembro de la familia contribuyó trayendo piedras o trayendo rocas para edificar una estructura con una cierta altura. Cada uno tuvo que poner de su parte y contribuir para la edificación del altar. Yo creo que Noé entendió bien lo que es ser el líder espiritual de la familia. Y como tal, Noé marcó la pauta y edificó un altar alrededor del cual congregó a su familia. Por esa razón, procuró Noé que su familia se afirmara en Dios, se consolidara en una relación con Dios y continuara esa relación por el resto de su vida. Que su familia conociera a Dios. Noé procuró que su familia conociera a Dios, que tuvieran un encuentro constante con Dios. Ahora, yo creo que es importante también pensar que el término altar representa un concepto. En realidad, un altar significa, o al menos muestra, la idea que tengo de Dios. Lo voy a decir de esta manera. Cuando nosotros edificamos o nos edificamos nuestros propios dioses y los ponemos sobre nuestros propios altares, llámese ese Dios el dinero,
llámese ese Dios la diversión, llámese ese Dios cualquier tipo de adicción nociva, llámese ese Dios una relación enfermiza con alguien, llámese ese Dios mi propio ego, llámese ese Dios el poder o la ambición por tener el control o por conseguir cosas, llámese ese Dios como quiera que se llame, nosotros lo levantamos y lo ponemos sobre nuestro propio altar. Ahora miremoslo desde otra perspectiva. Cuando se canonizan personas que han vivido en este mundo y que, según se dice, son elevadas a los altares, personas pecadoras como nosotros debiéramos preguntarnos cuál es el concepto que tenemos realmente de Dios. ¿Qué tan relevante es Dios? ¿Qué tan importante es Dios? ¿Qué lugar tiene Dios realmente? Bueno, pues Noé y su familia pensaban, Dios tiene una preponderancia muy grande en esto. Dios tiene una relevancia muy grande en nuestras vidas y eso ha quedado demostrado a raíz de su misericordia al guardarnos en el diluvio. Puesto que pensaría Noé, este diluvio fue juicio de Dios y fue Él quien nos libró de morir y fue Él quien nos salvó. No fue nada ni nadie más. Fue Dios el que nos guardó y nos salvó. Ahora, eso determina mi actitud hacia Él. Cuando yo experimento la gracia, la misericordia, el poder, el cuidado, el perdón de Dios, eso determina mi actitud hacia Él y a reconocerle a Él como mi Dios y como el único a quien puedo y debo adorar y rendir mi vida. En medio de la crisis, esta familia conoció más profundamente a Dios. Y en torno a ese concepto de Dios, se reunió la familia para exaltar a Dios y para expresarle su adoración. Es el primer aspecto. El altar familiar es un punto de encuentro con Dios. Pero en segundo lugar, el altar familiar es un acto de acción de gracias y de arrepentimiento. En la segunda parte del versículo 20 dice que luego de edificar el altar, Noé tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Entonces, el altar familiar es el momento en el que, en un acto de fe, la familia se reúne bajo el concepto de que Dios es soberano, de que Dios es digno de toda adoración y se reúnen para alabarlo, para exaltarlo, para reconocerlo, para darle a Él todo el crédito, para reconocer que solo por su mano y su poder y su misericordia ellos fueron guardados. Sí, vuelvo y subrayo esto. Ellos se reunieron en torno al concepto de que Dios es soberano y digno de toda adoración. Y el levantar ese altar fue una manera de reconocerlo y de alabar a Dios. Nosotros también podemos hacerlo, ya sea en una reunión de familia o ya sea cuando asistimos al culto en nuestro templo. Pero piense usted, después de semejante experiencia, Noé congregó a su familia para dar gracias a Dios por su bondad. Pero dicho acto de Noé y su familia no fue meramente un agradecimiento a Dios. No solamente fue una acción de gracias, fue también un acto de humillación ante la justicia de Dios. Noé y su familia aprendieron a tener temor de Dios. Y ellos reconocieron que Dios es un Dios
de justicia y que si bien Dios tiene paciencia con el pecador, hay un momento en que Dios actúa para que su juicio venga sobre quien no ha querido arrepentirse. Y Noé y su familia aprendieron eso, que a Dios hay que tomarlo absolutamente en serio. Esta familia aprendió de la experiencia ajena, porque ellos vieron con sus propios ojos cómo toda una generación se quedó fuera del arca y todos perecieron bajo las aguas del diluvio. Y eso debió haber sido una experiencia supremamente dura. Ver todo eso, ver cómo toda esa gente, en lugar de arrepentirse, prefirieron morir en su ley bajo el juicio de Dios. Noé entonces representa a una nueva humanidad que se vuelve a Dios, a una humanidad que se arrepiente. Si bien toda la generación de Noé desapareció en el diluvio, en realidad por una sola familia se salvó la raza humana. Porque a partir de Noé surge una nueva humanidad. Las familias que hallan gracia ante los ojos de Dios son de un propósito muy especial para Dios. ¿Saben, mis hermanos y hermanas, lo que yo siento en mi corazón? Yo estoy convencido de que de esta experiencia, de esta pandemia, de estas cuarentenas, de este confinamiento, de todo esto, nosotros como iglesia saldremos renovados, saldremos edificados, saldremos diferentes, saldremos con una más profunda convicción de que Dios tiene un propósito a través de nuestras vidas y un propósito a través de la iglesia. En realidad, saldremos Dios mediante con la convicción de que la iglesia del Señor Jesucristo es la única esperanza que este mundo todavía puede tener. Si pueden llegar a escuchar la proclamación de la salvación y del arrepentimiento por medio de la predicación de la palabra. Así que Noé representa todo eso para esa humanidad que habría de venir después de él. Así que es obvio pensar que Noé concebía a Dios como un Dios de justicia, como un Dios santo y como un Dios que se indigna con el pecado. Y su ofrecimiento en la manera como él lo hizo al traer delante de Dios un holocausto es una forma de demostrarle a Dios su propio arrepentimiento. El altar familiar es un acto de acción de gracias y de arrepentimiento. Pero en tercer lugar, el altar familiar es un espacio que une a la familia. En este texto que estamos considerando es muy importante el sentido de unidad, el sentido de integración como familia, el sentido de unidad y de integración. Miren bien, como familia, por lo general, a nosotros nos unen muchas cosas y nos tienen unidas muchas cosas ahora. La casa donde vivimos, el comedor alrededor del cual nos sentamos, quizás también la sala de televisión, o quizás si tenemos un carro, nos une también ese carro, nos unen muchas cosas. Pero lo que más verdaderamente nos une es el altar. Es allí donde se sabe qué tan dividida o qué tan unida está una familia. Este es un tiempo para que la familia se evalúe. Este es un tiempo para que la familia se mire por dentro. Este es un tiempo para que la familia considere qué los une o qué los desune. La desunión, los disgustos, las peleas, las infidelidades debieran terminar en el altar. No sé cuándo aprenderemos, pero muchas parejas, muchos
padres con respecto a sus hijos, muchas familias no se reconcilian, no se llevan bien, no saben comunicarse, no saben comprenderse o tolerarse porque no traen al altar sus desavenencias. Porque no vienen al altar a quemar sus odios, sus dolores, a sacrificar su propio orgullo delante del altar. Si concluimos que el altar representa un punto de encuentro con Dios, entonces la familia necesita ese encuentro. Y ese encuentro solo es posible a través de Jesucristo. El apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, decía que Jesucristo es nuestra paz, el cual hizo la paz entre dos pueblos que estaban separados de una manera amarga. Jesucristo es el único que puede traernos verdadera unidad, paz, relaciones constructivas, relaciones cálidas, relaciones edificantes. Jesucristo es el único que puede traer a nuestros hogares y a nuestras familias reconciliación y perdón y restauración. Solo es posible por medio de Jesucristo. El altar familiar es un espacio que une a la familia. Y en cuarto lugar, el altar familiar es un hecho que agrada a Dios. Es un hecho que agrada a Dios. En el versículo 21 dice, al percibir Jehová olor grato. Entonces, bueno, Dios, según dice aquí, tomó una determinación. La relación de Noé con Dios fue real y fue excepcional, según nos dice la narración anterior. Noé era el esposo, era el padre, era el suegro, ¿ya? Era el hombre que de toda esa generación sobresalió por su actitud hacia Dios. No era lo mejor que quedaba de toda esa generación. No era un hombre temeroso de Dios, no era un hombre piadoso, era un hombre dedicado. Entonces podemos decir que no era como esposo, como padre, como suegro, era un hombre temeroso de Dios, piadoso y dedicado. Todo eso que no era, todo eso se reflejó en su familia. Su propia relación con Dios se reflejó en su familia, se reflejó en su esposa, se reflejó en sus hijos y se reflejó en sus nueras. Todo lo que Noé era en su relación con Dios benefició y bendijo a su familia. Así que en una familia así, cada miembro de la familia sabía que pertenecía a un núcleo donde podía sentirse seguro, dado que había un padre, había un esposo y había un suegro que no sería irresponsable, que no sería abusivo, que no sería violento, que no sería injusto. Cada miembro de la familia sabía que pertenecía a un núcleo donde podía sentirse seguro porque había perdón, donde se valoraban los derechos de cada uno, porque había bendición, porque había buena relación, porque había comprensión, había amor y por tanto en esa familia había vida. En esa familia se honraba a Dios por medio de una vida obediente. Y eso para Dios fue olor grato. Ver Dios a una familia que sobresalió, que se distinguió por encima de todas las demás familias. Ver Dios a una familia completamente diferente a todas las demás familias. Una familia que le honraba, una familia que lo amaba, una familia que lo adoraba, una familia que lo obedecía. Eso fue para Dios olor grato. Después de toda la maldad, la perversión y el egoísmo
que se vio en la raza humana. Fue para Dios inmensamente placentero ver que una familia le adoraba con gratitud y con humildad, y que se volvía a Él de todo corazón. Ahora lo más sorprendente, y esto, mi hermano, mi hermana, medítelo, piénselo. Usted tiene una familia, usted es parte de una familia, todos nosotros tenemos una familia. Piénselo y medite en esto. Mientras haya familias así como la de Noé, mientras haya familias que honran a Dios, mientras haya familias que temen a Dios, mientras haya familias en las que el Señor Jesucristo es el centro y el fundamento de todo, la tierra no será destruida. ¿Bien? ¿Lo ve bien? Mientras haya familias así, la tierra no será destruida. Un día la tierra se acabará, el mundo se acabará, no sé. Hoy, mañana, dentro de 1 millón de años o, no, o cuánto, no sé. Pero ese no es el punto. El punto es que mientras haya familias que honran a Dios, la tierra, la humanidad y la generación humana tienen esperanza. Por eso los versículos 21 al 22 terminan diciéndonos que Jehová percibió olor grato y dijo en su corazón: no volveré a maldecir la tierra. ¿Lo ve? No volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el corazón del hombre se inclina al mal desde su juventud, ni volveré a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno. ¿No le parece maravilloso eso? A mí me parece maravilloso. Y es algo que alienta y alimenta mi propia esperanza. Hermanos queridos y amigos, quienes quiera que estén escuchándome, el altar familiar es la forma como una familia honra a Dios. Y esa familia que honra a Dios es la familia que haya gracia ante los ojos de Dios. Esa familia es la que haya gracia ante los ojos de Dios. Estamos en cuarentena. ¿Terminará? ¿Continuará? No sé. Pero seguiremos en esta situación y en esta condición, no sabemos por cuánto tiempo. Aprovechemos este tiempo entre las muchas otras cosas que tenemos para hacer cada día. Aprovechemos este tiempo para estar juntos en familia. Saquemos momentos para estar juntos en familia, para adorar a Dios en familia, para volvernos a Dios en familia, para leer su palabra, meditar en ella, hablar acerca de ella, compartir acerca de ella, no sé, traer esa palabra de Dios en nuestras vidas y traerla a nuestros corazones. Hagamos un compromiso hoy. Levantemos altar a Jehová en nuestros hogares. Levantemos un altar a Jehová en nuestras casas. Un altar en el que adoremos a Dios, honremos a Dios, le demos gracias a Dios, pero un altar en el que también podamos acercarnos, integrarnos, podamos perdonarnos, podamos hablar de cosas de las que quizás nunca hemos hablado o no habríamos hablado en otras circunstancias. Levantemos altar a Jehová. Busquémosle en familia durante estos días en los que traigamos ante Dios todas nuestras necesidades, todas nuestras expectativas, todas nuestras desavenencias, todos nuestros pecados. Levantemos altar a Jehová. Hagámoslo con una actitud sincera de volvernos a Él, de arrepentirnos y volvernos a Él. Y darle gracias a Dios porque a pesar de todo lo que está pasando, nos ha guardado a nuestros seres queridos y parientes. Y si en alguna manera
alguien tenga, a alguien a quien ama, algún ser querido, algún pariente que está enfermo por causa de todo este virus o algo, entonces orar por esas personas porque el Señor los sane y los restablezca y los levante. Tengamos durante estos días ese tiempo de levantar altar al Señor para la honra y la gloria de Él. Incline conmigo su rostro, por favor, y oremos. Y démosle gracias al Señor y que Él permita que esta palabra realmente la podamos guardar en nuestro corazón, volver a releerla a la luz de nuestra propia experiencia en el día de hoy y quizás llegar a conclusiones mejores, más prácticas o más profundas de lo que Dios nos está diciendo. Dios bueno, cuánto nos enseña tu palabra, cuánto nos enseña la experiencia de una familia tan lejana a nosotros en la historia, pero tan cercana, tan presente a nosotros en nuestras circunstancias actuales. Señor Dios, hoy Noé y su familia nos enseñan mucho. Con toda razón, Señor, el escritor del libro de Hebreos reconoció en Noé a un hombre de fe, que por fe construyó el arca para que su familia se salvara. Y se salvó. Y se salvó con su familia. Y por medio de su fe también se convirtió en la única esperanza que le quedaba a la humanidad que habría de venir después de él. Gracias a Dios por tu palabra. Ayúdanos a aprender de lo que es la experiencia de la fe. Hoy somos llamados de una manera fuerte, profunda. Somos llamados a la fe. Somos llamados a revisar nuestra propia fe. En medio de todas estas circunstancias, somos llamados a pensar de nuevo en las promesas de tu palabra, a mirarnos a nosotros mismos, a mirar al interior de nuestras propias relaciones como pareja, como matrimonios, como padres, como hijos, como familia. Somos llamados a examinar nuestros corazones delante de ti. No sabemos cuándo esto va a terminar. En tus manos está el control de todas las cosas. Y cuando tú digas basta, entonces llegará el momento en que esto termine. Porque tú eres el Dios que abres y ninguno cierra, y cierras y ninguno abre. Mientras tanto, Señor, ayúdanos a acogernos, a someternos a lo que en estos momentos es tu voluntad y a pensar, Señor, en cuál es el propósito tuyo para nuestras vidas a través de todo esto. Que en estos días, Señor Dios, cada familia se fortalezca, cada familia levante altar que sea para ti olor grato y que cada familia se afirme más en una profunda relación con Jesús. Dios omnipotente, cuán grande es tu nombre. Y oramos también porque tú sigas obrando, para que toda esta situación, Señor, pare, para que más personas no mueran, que no se enfermen más personas y que los que están enfermos, Señor, se restablezcan, se recuperen, pero también que esto haga pensar al mundo, haga pensar a esta sociedad humana tan alejada de ti, que haga pensar a muchos en que no es solamente el problema de la pandemia, está también el problema del aborto, está el problema de los valores morales, está el problema de los divorcios que cada día son mayores, está el problema de los constantes asesinatos, de la violencia intrafamiliar, de la violencia contra las mujeres, contra los niños, de los abusos, de tantas cosas, Señor. Todo eso tiene que llevar a esta humanidad en alguna manera a pensar en que es necesario que todos nos volvamos a ti en arrepentimiento. Permítenos, Señor, salir de esta experiencia, no solo por el hecho de salir, sino salir
siendo mejor de lo que somos, siendo mejores cristianos, siendo cristianos más consagrados, más dedicados a ti, siendo mejores familias, siendo mejores parejas, siendo mejores hijos en relación con Jesucristo. Dios omnipotente, bendice a tu pueblo. Bendice a todos mis hermanos de la iglesia. Bendice a todos nuestros hermanos de las iglesias bautistas en Colombia, nuestra denominación, la directiva de la denominación, a los pastores, a sus esposas, a las familias pastorales, a los miembros de las iglesias, a los líderes, hombres y mujeres que sirven en tu reino, que sirven en tu obra, Padre. Bendícelos. Bendícelos en estas circunstancias y que no falte, Señor Dios, tu palabra. Que no falte tu palabra que nos aliente y nos fortalezca y nos traiga consuelo. Señor Dios, que cada pastor, que cada pastora en nuestro medio, Señor, pueda levantarse delante de su congregación y traerles una palabra de esperanza. Que cada quien que proclame tu palabra sea un profeta de la esperanza. Señor Dios, que tu pueblo reciba durante todo este tiempo palabra que le edifique. Padre, te lo rogamos, en el nombre de Jesús. A ti sea toda la honra y la gloria y la alabanza hoy por siempre. Amén y amén.